de la importancia de la planificación. La planificación, es importante comprendermos que la planificación es el instrumento orientador de nuestro trabajo. É através de la planificación que nosotros vamos a tener uma linha a seguir, um caminho a seguir, uma orientação de como fazer as atividades com os niños e os jóvenes. A planificação também é muito importante porque define os objetivos e as metas que nós vamos trabalhar. O objetivo é a parte primeira e fundamental de uma planificação, porque primeiro necessitamos decidir o tema que vamos trabalhar e os objetivos que queremos alcançar com esta planificação. Que quer dizer que queremos que os niños e os jóvenes aprendam com as atividades que vamos desenvolver com eles. Outro ponto importante a respeito da planificação é que ela promove a investigação e a reflexão de nós educadores. Porque para fazer esta planificação, para fazer um plano de classe, um plano de aula, eu necessito investigar, eu necessito estudar e necessito reflexionar sobre as ensinanças que eu vou transmitir a los niños e los jóvenes. Porque primeiro é necessário que eu aprenda corretamente lo que quero que los niños e los jóvenes aprendam, compreendam com as atividades que eu vou realizar em classe. Outro ponto importante deste planejamento, da importância deste planejamento, é que garantiza a fidelidade doutrinária. O que quer dizer? Porque se estamos investigando, se estamos estudando, se estamos fazendo as reflexões enquanto estamos preparando esta planificação, isto irá garantizar a fidelidade doutrinária, que quer dizer, nossa atividade, nossa tarefa necessita estar em consonância, em conformidade com as bases do Espiritismo. Então, a primeira coisa que hago é elegir o tema, vou definir os objetivos, vou trabalhar em la investigação, em los estudos, em las reflexões a respeito deste tema que eu he elegido, e isso irá garantizar esta fidelidade doutrinária. Quer dizer, vamos estar em conformidade com as bases da doutrina espírita, porque se somos educadores espíritas, todo nosso trabalho necessita ter como base, ter como ponto de partida a base, as ensinanças básicas que o Espiritismo nos oferece. Um outro ponto importante é que a planificação assegura a qualidade de meu trabalho. Porque se vou fazer o trabalho de uma maneira improvisada, não sei o que vou fazer, creio que vou cantar uma canção, vou fazer um jogo, se não tenho um planeamento de todo o que vou fazer com os niños ou com os jóvenes, isto compromete a segurança e a qualidade da tarefa que eu vou executar. Um outro ponto importante é que este planeamento, esta planificação adequada facilita a organização do material, porque como hago com antelação esta planificação, e eu vou saber que tipo de material necessito, se vou a necessitar de hojas, se vou a necessitar de pegatinas, lo que vou providenciar, se vou necessitar do ordenador, se vou necessitar de um vídeo que está em YouTube. Este planeamento irá facilitar a organização de todo o material que eu necessito levar ao centro espírita para realizar as atividades. A planificação
también irá a ayudar muchísimo en la organización del tiempo y del espacio. Por ejemplo, si yo tengo una hora de actividades, la planificación, yo voy a poner los primeros 5 minutos para oración, después un juego, después un cuento. Voy a dividir el tiempo integral en varias actividades. El espacio, de acordo com o espaço que eu tenho em el centro espírita, eu vou elaborar, elegir as atividades. Porque, por exemplo, se é um espaço pequeno e ao lado há conferência, há charlas, há outra atividade, não podemos fazer os jogos, não podemos fazer atividades que vão fazer muito ruído. Não podemos fazer de maneira que pueda molestar as outras atividades, as outras tarefas do centro espírita. Então, esta planificação será de acordo com o tempo que tenho para fazer as atividades com os niños ou com a juventude, o espaço que tenho. Esta planificação será de acordo com os niños, a idade dos niños e dos adolescentes ou jovens que eu tenho, de acordo com a quantidade que tenho, porque se tenho muitos niños, não posso fazer jogos de muito movimento se tenho um espaço muito pequeno. Então, para fazer esta planificação, é necessário estudar o que tenho para depois se planear de acordo com as possibilidades. E esta planificação elimina o estresse, porque eu já chego na classe com tudo listo para ser. E eu já he planificado e he traído o material, já lo sei completamente o que vou fazer, he estudado o tema que vou apresentar, então não há como estar estressada, não há como estar preocupada se tenho tempo, se não tenho tempo, a que horas tenho que terminar. Facilita completamente nosso trabalho. Então, a planificação é fundamental para o educador espírita. Da mesma maneira que a planificação é fundamental para a vida de cada um de nós. Porque se temos que ir trabalhar, ir ao supermercado, levar o niño no cole, ir ao centro espírita, necessitamos fazer uma planificação de nosso tempo, de nossas atividades, de nossas tarefas, para que podamos dar conta de tudo. O educador, como eu disse na primeira classe, não pode delegar sem esta planificação às atividades do centro espírita, porque é uma falta de compromisso e responsabilidade com a espiritualidade e com os niños e os jovens que estão ali. Como hemos mirado na primeira classe, a presença, a função do educador é fundamental para o êxito da tarefa. Então, o educador consciente e responsável necessita legar em cada classe com objetivos muito claros lo que quero que os niños aprendam em esta classe e com um planeamento, uma planificação adequada. Nossa tarefa é como se nós fôramos a pessoa que está guiando esta embarcação. Não sabemos o que nos espera, não sabemos do comportamento de los niños, não sabemos da família que há por detrás de cada niño, não sabemos se vamos alegar e ter algum tipo de dificuldade ou problema com os niños. Então, é necessário ter muito claro que caminho eu quero seguir para chegar ao porto de destino, como esta embarcação. Então, nós necessitamos, por exemplo, da embarcação, necessita de los mapas, necessita da bússola, necessita de uma série de instrumentos para que esta viagem seja segura e para que pueda chegar ao porto onde está destinado. Então, a mesma comparação hacemos com todos nós outros. Somos os que estão conduzindo a embarcação onde estão os niños e os jovens. Então, é necessário saber para onde queremos ir, qual a direção que vamos seguir
e as ferramentas que vamos utilizar para chegar ao porto seguro com os niños e os jovens junto com nós outros. Esta planificação é um plano de trabalho que tem como objetivo principal assegurar que exista a coerência entre objetivos específicos e ações estratégicas. Isso quer dizer que as ações estratégicas necessitam estar coerentes com os objetivos. Por exemplo, se o objetivo que quero é que os niños conozcan a criação de Deus, por exemplo, esse é o objetivo que eu he elegido. Então, as ações que tenho que tomar dentro desse planeamento, que quer dizer, as atividades que eu vou realizar com os niños, necessita estar de acordo com meus objetivos. Se quero que os niños conozcan a criação de Deus, é meu objetivo, por exemplo, eu não vou falar, por exemplo, de la mediunidade. E eu necessito falar sobre a natureza, sobre meu corpo, sobre o sistema solar, sobre os animais, sobre a preservação da natureza. Então, as ações, as atividades, as tarefas que eu vou trabalhar com os niños necessitam estar de conformidade com os objetivos que eu he elegido para aquela classe específica. Então, este plano de trabalho necessita desta coerência entre o que quero que os niños e jovens aprendam e que ações, que atividades vou fazer com eles para que aprendam este tema que eu vou levar. O que quer dizer? Acá temos outro exemplo. Por exemplo, que acá os objetivos não estão de acordo com as ações, os recursos que hemos utilizado, porque os niños são bebês e vamos apresentar a eles o livro de los espíritos. O objetivo é que os niños conheçam o livro de los espíritos. Objetivo não, a ação que eu he traído. Pero para que os niños com essa idade necessitam conhecer o livro de los espíritos? Então, não há coerência entre as ações, entre o que eu he traído para que os niños puderam aprender e os objetivos específicos. É necessário esta coerência entre maturidade, entre a idade, para que possam compreender adequadamente as enseñanças que vamos trazer. A planificação compreende 3 fases específicas. São 3 fases muito importantes. A primeira é a fase de elaboração. Como vou elaborar o plano de classe? Esta primeira fase compreende o estudo do tema, necessito estudar sobre o que eu vou apresentar, a recorrida de dados, necessito investigar informações sobre este tema, porque os niños e os jovens podem fazer perguntas, eu necessito estar preparado para contestar as perguntas. Investigação de atividades. Que atividades eu posso utilizar para desenvolver este tema com os niños ou com os jovens? Então, a primeira parte é a elaboração. A segunda parte, a segunda fase, é a ação. Poner este plano de classe, esta planificação em prática. Realizar este plano de classe. É a segunda fase. Primeiro elaboramos, depois vamos à classe para pôr em prática este plano e a terceira fase é a avaliação, que Alba Leonor vai falar para nós sobre a avaliação na segunda parte. Então, elaboramos, executamos e evaluamos. São os 3 pontos principais de um plano de classe
para um educador espírita. Os três extremamente importantes e um sequencial ao outro. Vamos a mirar agora algumas características de la planificación, del plan de clase. Primeiro, necessita estar enfocada em el niño e el joven. Este plano de classe necessita estar preparado para os niños e os jóvenes e observando a cultura, a maturidade, a franja de idade, as necessidades. Então, não é um planeamento porque esta atividade me encanta muito, porque é muito bonita, é muito divertida. Não. Temos que mirar as atividades de acordo com o niño e o jovem que eu tenho por delante. Esta planificação necessita, como eu dije antes, estar enfocada em el objetivo. É a parte principal, porque é onde quero chegar. O plano de classe é o instrumento orientador para onde eu quero chegar. A terceira característica, claridade e precisão. O plano de classe necessita ter uma linguagem, uma descrição clara e precisa para que eu pueda compreender. Porque muitas das vezes encontramos em las atividades que eu hago em los países, planos de classes muito largos, que o próprio educador não compreende o que está ali. Por exemplo, quando utilizamos plano de classe já hecho para outros países. É necessário ter como modelo, mas hacer o plano de classe para minha própria classe, porque é distinto. Por exemplo, os manuais que são excelentes da Federação Espírita Brasileira foram elaborados para a realidade do Brasil. Então, podemos utilizar? Podemos, pero com adaptações para nossa realidade. Não podemos correr todo e pôr em prática, porque os niños são distintos, as realidades, a maturidade e as necessidades. Então, todos os materiais que existem são modelos para nos ajudar a elaborar nosso próprio material. Outras características importantes. Base na realidade dos recursos. Recursos de tempo, recurso de espaço, recurso financeiro, se necessito comprar ou não o material que vou utilizar. Por exemplo, eu conosco em um determinado país que as classes com os niños não há espaço físico. A educadora hace as classes debaixo de um árbol com uma guitarra, cantando canções sobre Jesus e falando sobre as virtudes, falando sobre as enseñanças de Jesus. Então, por exemplo, eu he visitado centros espíritas que não há silhas, não há mesas. Então, não há recurso financeiro, os niños estão nas classes sentados em el suelo. Então, eu não posso programar para essa classe, por exemplo, um vídeo, porque não há computador, não há projetor. Então, este planeamento necessita ser de acordo com os recursos que temos. Espaço físico, recurso de tempo e recurso financeiro. Flexibilidade. Este planeamento necessita ser flexível. O que quer dizer? Eu he elaborado uma classe hoje que vamos falar sobre a criação de Deus, por exemplo. Eu he elaborado uma classe. Quando chego na classe, tem um niño que chega muito triste porque seu abuelo ha desencarnado. Então, quando este niño chega na classe, falando que seu abuelo ha desencarnado, este passa a ser o tema de classe, porque eu não posso iniciar outro tema, porque os niños não vão estar atentos. Todos querem saber da morte do abuelo. Ou, por exemplo, há uma separação de pareja, o padre é separado da madre. Por exemplo, muito comum, a violência
doméstica, la violencia en los hogares. E os niños, muitas das vezes, chegam querendo falar sobre isso, o que ha passado em casa. Então, em este momento, o plano necessita ser flexível. E eu vou falar de la necessidade momentânea que tenho em classe. Uma outra característica importante é, como eu disse antes, a coerência, objetivos, metodologia e recurso necessitam ser coerentes um com o outro. Dando continuidade, eu vou trazer aqui a sequência de como elaborar um plano de classe. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Primeiro, elegir o tema que eu vou a trabalhar. Segundo, definir os objetivos que quero que os niños alcancem. Terceiro, selecionar e estudar o conteúdo. Mira as fases, não mais específicas agora. Quarto, identificar as atividades para alcançar os objetivos. Que atividades eu posso utilizar? Depois, preparar os recursos, quer dizer, os livros, o teatro, as marionetas, os juegos, preparar o material que eu vou utilizar. Depois, ir para o centro espírita e desenvolver a classe, a ação. Quando termina, evaluar a aula, evaluar a mim mesmo em este processo. E iniciar a planificação da próxima classe. Então, para planear uma classe, eu necessito seguir todos estes itens, um depois do outro. Como fazer um plano de classe? Todo plano de classe necessita ter algumas informações básicas, ¿sí? La primeira, la fecha, o nome do educador e o módulo e o tema que vamos a trabalhar. Como saber o módulo e o tema? Há uma sugerência, não, de módulos que se depois vosotros se necessitam, podem enviar-me um correio e eu vou dar ao final que eu posso enviar em espanhol este planeamento de conteúdo, as sugerências. Aqui é somente um exemplo, ¿sí? O módulo 1 é o espiritismo, é o tema central. São vários, a criação, o homem de Deus, perfeccionamento, bases do espiritismo e os subtemas que vamos a trabalhar. Então, eu vou elegir o módulo, dentro do módulo, o tema central, e vou ter várias classes para desenvolver sobre esse tema central. Acá é somente um exemplo, pero há uma sugerência do conteúdo que eu posso enviar depois para todos. Outro ponto que não pode faltar em esta ordem são os objetivos, não? Como eu já disse antes, lo que queremos que o niño aprenda com as atividades. Depois temos a motivação inicial. Que é a motivação inicial? É um recurso pedagógico importante para despertar a atenção e o interesse de los niños ou de los jóvenes. Em este momento da motivação inicial, eu não vou falar sobre o tema, eu não vou alegar e dizer, hoje vamos falar sobre Deus, não vou falar sobre o que vamos falar. Vou a utilizar um juego ou um vídeo, por exemplo, com o tema que eu vou falar, mas não vou, é solamente para despertar o interesse de los niños. Por exemplo, se vou a trabalhar a criação de Deus, vou a passar um vídeo sobre o fundo do mar e vou a perguntar a los niños, que estão vendo? Que estão mirando? Que será que vamos falar? Que tema será que vamos trabalhar hoje? Vou a despertar o interesse para depois, mais adelante, apresentar o tema. Então, esta motivação inicial é muito pequena.
de 5 minutos, pode ser uma canção que todos vão a cantar e bailar, pode ser um vídeo, pode ser um jogo, mas de acordo com o tema principal que vou trabalhar. Mais adelante, temos a atividade principal, que será o desenvolvimento principal do tema que quero, o contenido da classe. Então, em este momento, eu posso utilizar os recursos que depois Alba Leonor vai falar. Pode ser marionetas, pode ser cuento, pode ser marioneta de dedo, pode ser uma infinidade de recursos didáticos. Pero em este momento de la atividade principal é onde vou a trabalhar o contenido que eu he traído para esta classe, de acordo com o tema. Acá eu tenho somente um exemplo, por exemplo, de um recurso que ha sido muito interessante e muito bueno para trabalhar com os niños, pero depende do recurso financeiro, do espaço, não, como eu disse. Acá hemos trabalhado em uma classe em Madrid com os niños sobre o que passa quando estamos dormindo, não? Que passa quando o corpo dorme? Para onde vai o espírito? O que passa? Pusemos 2 globos iguais. Lo de abaixo está com aire e de arriba está com, como se chama, Leonor? El gás? Gás hélio, não? O de arriba há gás hélio e o de abaixo não há. Estão sujetados com uma linha, os dois, invisíveis, e vamos descer para ha sido uma casa de niños, não? Que passa quando estamos, por la noite, quando estamos dormindo? Nosso corpo físico se queda tumbado na cama, acá ao lado, ¿sí? Por arriba de la muñeca, há uma linha que liga ao perispírito. Então, quando estamos, o corpo está tumbado na cama, pero o espírito está passeando, estudando, vagando, não sei por onde pode estar. Então, acá é uma visualização muito boa para os niños e hicimos isto com a juventude também. Não? E se quedaram assim pouco maravilhados, porque não estão acostumados com isto, não estão acostumados com a tecnologia. Então, quando levamos uma coisa que jamais hão mirado, se quedam alucinados com a novidade. E que passa em el momento de la muerte? Acá não há a linha, não há o cordão de plata e o espírito está livre para seguir seu caminho. Acá não está muito livre porque tinha o techo e o espírito não podia sair muito. Então, depois da classe, saímos para um parque e hemos soltado o espírito e o espírito se marchou. Pero acá estava um pouco retenido. Então, é um recurso sencillo de fazer, pero que prende a atenção e que os niños visualizam a ação e assim aprendem com mais facilidade. Então, acá ha sido a atividade principal que depois fomos a discutir, a debater sobre o que ha passado. Depois temos uma atividade, a última, que pode ser uma atividade vivencial, que é recortar, pegar, dibujar, maqueta, pintura, que eu vou dar um exemplo depois. Ou uma coisa ou outra, pode ser vivencial, os niños vão vivenciar o que han aprendido, ou uma atividade reflexiva, que pode ser um jogo, pergunta e resposta, um debate. Acá, de maneira específica, hemos hecho um dominó. Solamente há 4 peças, pero hicimos um dominó com a codificação, porque o tema da classe, aqui ha sido uma classe para jovens, o tema da classe era a codificação. Hemos elaborado todos juntos um dominó de papel cartão, hemos recortado, hemos colado, hemos pegado e depois fomos a fazer uma competição de dominó e a pareja que ganhava todos os pontos recebia um chocolate.
Ha sido muy divertido también porque los jóvenes no estaban acostumbrados con el dominó. El cierre, la oración final. En el plan de clase, necesita tener la fuente de consulta donde yo he sacado las informaciones, las actividades, la evaluación y la evaluación. Entonces, estos son los puntos principales de un plan de clase que yo también puedo enviar el modelo por correio, el modelo de cómo elaborar este plan de clase, porque vosotros podéis solamente ir escrevendo, completando cada item deste plan de clase. É um modelo. Acá, um modelo prática de uma classe que eu he realizado quando eu vivi em Madrid, que era educadora de los adolescentes. Então, acá é uma classe real, não? Classe 1, la fecha, módulo, tema, o módulo era Bases do Espiritismo, e o tema que estávamos trabalhando era Imortalidade da Alma, educadores, e objetivos, que eu queria que os adolescentes aprenderam com esta classe. Vivenciar mediante a construção da maqueta, da existência de los mundos distintos, o físico de los espíritos encarnados e o mundo espiritual de los espíritos desencarnados, porque estamos trabalhando a imortalidade da alma. Outro objetivo, compreender que nossas atitudes e pensamentos em el mundo físico será determinante para saber onde iremos depois de desencarnar. Pode ser um hospital, um lugar de sofrimento, na colônia espiritual. Então, meus objetivos era que os adolescentes aprenderam, compreenderam essas informações. Como motivação inicial, eu he utilizado um vídeo sobre a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos. Era um vídeo sobre o livro de los médios, a comunicação de los espíritos através de los médios. Como atividade principal, hicimos durante 15 minutos como se fuera revisar os temas que já havíamos estudado antes de chegar a este ponto. Primeiro, hablamos sobre o que é uma colônia espiritual e depois passamos uma pequena parte do vídeo de nosso rogar de la colônia espiritual, para que puderam conhecer. E a atividade vivencial foi a terceira, com um tempo maior, entre 30 e 40 minutos, que fizemos uma maqueta. O resultado. Primeiro, os niños fizeram um dibujo da colônia espiritual que eles queriam. Se chamava Dulce Rogar, o nome da colônia espiritual deles, não? E de que queriam fazer a colônia espiritual? De dulces. E eu quase desencarnado quando me disseram que ia ser de dulces, porque eu pensava, agora vai ser uma festa, não? Perecemos umas regras de disciplina para que pudesse ser de dulces e fizemos de dulce. Depois de cartão, pusemos em uma maqueta de madeira e começamos a ser dibujado pelos jovens. Puseram os colores, pusemos esta coloreada arriba de la madeira e pusemos os dulces. Então, há chocolates, há caramelos, a cada um desses pontos é porque com a fotografia não se mira bem. Há o departamento de reencarnação, acá abaixo, onde tem esses chocolates, esses corações, é um hospital onde atendem os espíritos quando regressam à espiritualidade. Como ha sido hecho por jóvenes, há ginásio para ginástica, há cine, há shopping, há várias
Há vários departamentos, pero todos com funções. Por exemplo, o shopping era para alquilar livros, era solamente espaço de livros e de películas, não? Sobre a vida depois da morte, sobre a reencarnação. Então, levamos para construir esta maqueta 2 meses, trabalhando em cada classe, e a cada classe estudando de uma maneira mais aprofundada sobre a imortalidade da alma. Quando terminamos, os niños fizeram um painel, a maqueta está ali, arriba da mesa, e eles tinham que apresentar o projeto para o centro espírita. Então, eles fizeram uma apresentação do tema, de lo que haviam hecho, e tiveram 5 minutos de perguntas e respostas, onde os participantes do centro espírita faziam perguntas sobre o tema. Ha sido fenomenal. Um segundo projeto depois, eles quiseram estudar sobre a comunicação com os mortos, fizemos a mediunidade e estudamos sobre o tema e depois fizemos uma maqueta onde hicieron, não, el cerebro, puseram uma pequena lâmpada com uma bateria e quando a glândula pineal hacía a vibração específica para a comunicação, a luz acendia. Então, ha sido outro projeto também com adolescentes entre 11 e 14 anos, mais ou menos. Não? Ha sido projetos muito buenos, muito importantes. Então, acá finaliza a parte que me cabe sobre a planificação. É muita informação em um tempo muito reduzido. Então, eu vou deixar aqui meu correio, porque se querem receber modelos de plano de classe, se querem receber esta sugerência do conteúdo, dos módulos, dos temas e subtemas, pode escrever-me que eu envio por correio. Muchísimas gracias. Bueno, como ratificaba la importancia de la explicación de Claudita, que es fundamental, pero fundamental. Todo es un proceso, ¿sí? Por eso hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene unos pasos a seguir, ¿sí? No podemos saltarnos los unos para poder empezar con el otro, ¿sí? Por eso la importancia que nosotros tenemos, la importancia de nuestra preparación, no debemos improvisar. Fundamental para que un trabajo, y sobre todo con niños, con jóvenes, tenga el éxito que nosotros esperamos tener, la preparación es fundamental. Con los niños tenemos que jugar con los niveles de atención, que son diferentes. Con los niños tenemos que jugar que la curiosidad de ellos también es diferente. La edad, ¿sí? Para ellos las actividades que requieran movimiento son fundamentales. Con los jóvenes también hay que tener en cuenta las diferentes actividades que sean motivantes para la edad de ellos. Entonces, es fundamental y por eso el trabajo en los recursos es importantísimo. Cuando nosotros hacemos las cosas porque nos apasionan, porque nos gustan, miren ese trabajo de Claudita de la inmortalidad, ¿sí? De la colonia espiritual, todo el proceso que llevó. Eso se requiere pasión, se requiere entrega para poder realizar esas cosas. Estamos preparados para hacerlo. Que no nos ocurra que nos tocó realizar la actividad en el centro espírita con los niños y con los jóvenes porque no había más nadie que la realizara. Y definitivamente no me gusta trabajar con esta población. Entonces lo hago de mala gana. Eso no va a tener ningún fruto.
así la temática de desarrollar sea llamativa, pero el que la desarrolla no tiene la preparación, no tiene la entrega, no tiene el amor, no va a dar ningún fruto. Por eso es importante, me llamó la atención muchísimo esta imagen, y le puse esta frase de Juana de Ángeles que me parece hermosísima. El amor solo manifiesta su fuerza cuando es puesto en práctica. Y esa imagen de esa profesora con esos niños sembrando y regando corazones de amor, ¿sí? Eso es lo que necesitamos en nuestros centros espíritas. Hay diferentes tareas en los centros espíritas que la pueden realizar personas que tengan características muy comunes, podríamos decir, pero el trabajo con los infantes y con los jóvenes se requiere un perfil especial, se requiere dulzura, se requiere entrega, se requiere amor, ¿sí? Para que ese amor lo pongamos en práctica y germine en esos niños que están a nuestro lado. Si vamos a hablar de los recursos, que es la primera parte que yo voy a tocar, debemos tener en cuenta que los recursos pedagógicos y didácticos para desarrollar las clases en los niños, las niñas y los jóvenes son fundamentales para despertar ese interés, para poder realizar las temáticas de manera adecuada, que lleguen a ellos, que despierten el deseo de trabajar. Cuando usamos estos recursos de manera adecuada, son auxiliares fundamentales. ¿Para qué? Para motivar y despertar el interés, ¿sí? Para auxiliar la capacidad de observación, para ilustrar las nociones abstractas, para desenvolver experiencias concretas, para aproximar a los niños, niñas, jóvenes a situaciones reales. Estos recursos los vamos a utilizar en el transcurso del desarrollo de la clase, no solamente al finalizar para evaluar o al desarrollo, sino también, como Claudita nos ilustraba, muy importante en la motivación, ¿sí? Que es una parte fundamental del desarrollo de una clase. Si yo estoy motivado desde el principio, tengo el interés para seguir, ¿sí? Entonces, el docente, por eso es un docente especial, no es un docente cualquiera de que podamos encontrarlo en las diferentes escuelas o instituciones educativas, sino es un docente especial, porque es un docente que está envuelto en el amor, imbuido en el amor, y ese amor le hace desarrollar esta tarea con tanta entrega que puede tener una conexión con el plano espiritual, una compañía del plano espiritual. En el libro La siembra del bien, que hace una comparación entre las tareas que se desarrollan en un centro espírita de encarnados y paralelo lo que sucede en el mundo espiritual. Y aquellos docentes entregados, que aman a sus niños, que preparan, que no improvisan, la asistencia de los espíritus es inmensa. Y desde los días antes de la realización de la tarea, hay la intuición, ¿sí? La entrega, el apoyo del mundo espiritual es grande. Y además debemos tener en cuenta que no solamente están el grupo de niños encarnados recibiendo estas enseñanzas, sino también está el grupo de niños desencarnados, que son traídos porque hay confianza y credibilidad en nosotros para traer esos niños para que puedan prepararse también en nuestras casas espíritas. Podemos decir que hay tres tipos de recursos. Los recursos visuales,
como las fotografías, carteles, carteleras, el video BIM para pasar cualquier video, película, la pizarra, los murales didácticos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los gráficos, todos aquellos que nosotros hemos conocido y que llaman la atención a través de la visión. Los recursos auditivos, ¿sí? Que ahorita son tan importantes y hay muchos recursos de esos. Los CDs, las cintas magnéticas, el radio, la grabadora, todas las películas que podemos pasarle a los niños, videos, los recursos de la comunidad, bibliotecas, museos, cinemas, parques o jardines. Claudita hablaba de que había centros espíritas que tienen problemas en espacio físico. Y es así. Aquí en Colombia tenemos centros espíritas con unos salones fabulosos para trabajar con los niños, con los preadolescentes y con los adolescentes. Pero hay otros donde es muy reducido el espacio. Entonces busquemos otros lugares para poder sacar al niño y darle continuidad a ese trabajo. Nosotros tenemos unas experiencias muy buenas. En nuestro centro espírita realizamos los encuentros familiares en un parque muy bonito que hay aquí en Bucaramanga, que se llama el Parque La Flora, muy grande, mucha naturaleza, pero van las familias y organizamos con las familias desafíos de una temática espírita, ¿sí? Donde tienen que hacer diferentes actividades, crear coplas, crear una danza, diferentes situaciones y luego al final finalizamos con un picnic donde compartimos alimentos. Ese día para los niños es espectacular. Y no solamente para los niños, sino para los papás, para los adolescentes, hermanos, porque hay juegos para las diferentes edades. Entonces tenemos juegos para los niños más pequeñitos, donde hay unas docentes que hacen los desafíos con ellos, otros para los adolescentes y luego para todo el grupo familiar. Son de verdad actividades muy bonitas y que llaman la atención. Entonces, buscar estos lugares asistenciales. Es un recurso grandioso y sobre todo que desarrolla en nuestros niños el amor por el prójimo, el deseo de querer ayudar al necesitado. Si llevamos los niños a estos lugares como orfanatos, como ancianatos, les damos la oportunidad que ellos mismos atiendan a estas personas, hablen con ellos, que tengan ese contacto. Es un recurso valioso para valorar la vida, ¿sí? Y, mejor dicho, todo lo que genera estas experiencias son fundamentales. Bueno, nosotros hablando de recursos, hay un señor, un pedagogo estadounidense, Edgar Dale, que organizó un cono de las experiencias y las dividió en experiencias directas, experiencias convencionales y experiencias abstractas, ¿sí? Entonces, dentro de esas experiencias directas tenemos las experiencias directas intencionales, las planificadas, las dramatizadas, los sociodramas, que también son un recurso fundamental y a ellos les gusta mucho. Demostraciones, trabajos en campo, salir al campo libre, ¿sí? Exhibiciones o exposiciones. Este rango de experiencias directas les ayuda a ellos porque ellos van a ser partícipes directos. Ellos van a organizar, ellos van a tener una función a su cargo y eso los hace sentir importantes, porque no solamente van a ser el receptor ahí sentado que recibe el conocimiento, sino que son parte fundamental del desarrollo de ese conocimiento para que ellos lo puedan asimilar.
Tenemos también el grupo de recursos convencionales, como la televisión, las imágenes en movimiento, las grabaciones, radio, pinturas, y los recursos de abstractos, símbolos visuales y símbolos verbales. Si nosotros vamos a mirar desde la programación neurolingüística, hay 3 tipos fundamentales cómo recibimos un conocimiento, ¿sí? Tenemos la vía visual, ahí la tenemos, símbolos visuales, que es fundamental que el niño pueda observar colorido, que pueda observar diferentes dibujos, diferentes situaciones, no siempre las mismas, que su salón se renueve de acuerdo a las actividades, de acuerdo a los proyectos, que vea cosas nuevas, llamativas, pero un niño que llega año tras año al mismo salón con el mismo cuadro ahí colgado, eso no llama la atención. Ellos deben encontrar situaciones, deben encontrar momentos en su vida que les llame la atención de ir al centro espírita. ¿Qué me atrae? ¿Qué me jala para ir al centro espírita? La docente, la programación que se realiza, el ambiente en el cual voy a estar, que es diferente, ¿sí? Hay muchas cosas que son importantes en esta vía visual. La otra, que es la vía auditiva, ¿sí? Para la vía auditiva tenemos muchísimas canciones. Nosotros hemos trabajado con los jóvenes, los cineforos, ¿sí? Que ellos utilicen las canciones y hagan también dramatizaciones. Eso también es fundamental. O sea, hay muchos recursos al respecto. La vía kinestésica, importantísimo, porque a través de nuestro cuerpo, al recibir ese abrazo de la docente, es impactante. Yo he visto a los niños allá de nuestro centro espírita, cuando llega la docente, los abraza, les coge su carita, les da el beso en la frente. ¡Ay! Mejor dicho, ellos no creen en nadie, se sienten realizados, porque hay esa transmisión de amor, no solamente por la visión, al decirle la palabra bonita, sino que me está abrazando. Yo soy importante para mi docente. Me quiere, me escucha. Entonces, miren cómo los recursos también son fundamentales para que los niños se sientan importantes en el centro espírita. Pero hay unos recursos, aparte de los que hemos hablado, que yo diría que son muy valiosos, supremamente valiosos, a los cuales muchas veces no le ponemos atención, que son los recursos interiores, el amor y el entusiasmo. Son 2 situaciones fundamentales que cada docente, cada persona que trabaje con niños, que trabaje con preadolescentes, que trabaje con adolescentes, debe autoevaluarse si están en mi interior. Yo no doy nada de lo que no tengo, ¿sí? No puedo dar nada de lo que yo no tengo. Entonces, a nosotros nos debe mover ese entusiasmo, esa alegría de poder. Llegó el día del centro espírita, el sábado, donde tenemos las actividades con los niños y con los jóvenes. Qué rico me voy a encontrar con ellos. Preparo las cosas con alegría, le doy la importancia que merecen y le pongo esa píldora mágica que se llama amor, ¿sí? Al hablarles, no es lo mismo dar un consejo gritándolos, a dar un consejo bajándome al nivel de ellos, y esos son niños, mirándolos a los ojos y hablarles con el corazón. Y con nuestros ojos mirándolos con amor, hacerles caer en cuenta el error que cometieron, ¿sí? Hacerles caer en cuenta
que vamos a mejorar este aspecto. No se van a sentir regañados. Entonces tengamos en cuenta esos recursos fundamentales que son de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué los tenemos que tener? ¿Cómo los vamos a ganar? Trabajando en nuestra reforma moral para ser mejores y tener esos elementos, herramientas interiores para poder transmitir. Hay diferentes actividades dentro de los recursos, muchísimas. Si vamos a hablar de los recursos, como decía Claudita, esta temática es bien amplia, bien amplia. Tendríamos que hacer seminarios de varias horas, de varios días, pero hoy estamos dando algunos tips, ¿sí? Dentro de estos recursos que cada uno de nosotros podemos armar para desarrollar con los niños, vamos a dar algunos ejemplos. Arma tu cuento. Si les estamos hablando a los niños, mi amigo Kardec, la vida de él, qué bonito que al hablarle en la medida que se va desarrollando el proceso de la clase, ellos puedan armar su cuento, colorearlos. Y nosotros le vamos explicando, le entregamos a cada niño la lámina para que ellos coloreen y le vamos explicando qué pasa en ese momento de la lámina. ¿Qué situación vivía Kardec en ese momento? ¿Sí? Y al final podemos construimos con ellos el libro, y ellos ya tienen su libro, el libro que ellos mismos hicieron sobre la vida de Kardec, ¿sí? Coloreadito, bonito, le podemos poner la pasta que queramos, que ellos mismos la decoren, que le pongan cinticas, que le pongan, que para ellos el valor que ellos le den, la importancia, porque fue hecho por ellos, ¿sí? Esto les ayuda más en su proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros les demos todo ya resuelto. Otro ejemplo de armar de cuento, la vida de Jesús, ¿sí? Entonces también le vamos dando las diferentes láminas y vamos explicándoles y armamos el cuento. Jesús en nuestras vidas. Ese es otro ejemplo. Recursos didácticos que nosotros podemos hacer con reciclaje. Muchas veces tenemos como excusa, ay, pero mi centro espírita no tiene recursos económicos. ¿Cómo vamos a comprar el material didáctico que se requiere? El material didáctico que necesitamos para los centros espíritas es especial, es especial. Claudita nos mostró un dominó, no cualquier dominó, sobre la codificación, temas específicos, ¿sí? Entonces, nosotros, si es ese maestro realmente que hace honor a la palabra maestro con entrega, es ese maestro que prepara los recursos, inclusive con los mismos niños se hace, ¿sí? Se hace el dominó, se arman los cuentos, que ellos se sientan partícipes. Entonces tenemos los recursos, el material que nos rodea, que en nuestras casas es de desecho, lo podemos coger para organizar diferentes actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando con los niños de un cuento sobre un sapo, ¿sí? Bien bonito. Hacemos con ellos al final la visera del sapito. Entonces, para cuando vayamos a nuestros paseos, al parque, ahí cada uno lleva su visera. O de los animales de la selva. Con foamy, con cartón de colores, con los rollitos del papel higiénico, ¿sí? Eso lo hemos hecho también en nuestro centro espírita. Ellos les fascina, ¿sí? Con foamy, importante, ¿sí? Un tip, hagamos en una época del año, podemos hacer una feria de exhibición de los trabajos de los niños. Ellos se sienten, pero súper felices. Ahí está mis trabajitos. Yo los hice. Y van llevando a sus amigos. Miren lo que yo hice, ¿sí?
Eso para ellos es fundamental. Entonces, que hagamos esa exhibición y que los papitos sepan lo que los niños están haciendo. Nosotros no podemos trabajar desligados de la familia. Que la familia sepa el trabajo que se realiza con los niños. Que tiene una programación, una organización, que tiene un direccionamiento. Y estamos enseñando espiritismo. No es las clases que se dan comúnmente en un colegio. Loterías. Estamos trabajando con los niños los oficios. Valoremos los oficios, porque es un tema que hay que trabajarlo también, ¿sí? El valor a las tareas que realizan las diferentes personas, encajes o rompecabezas que podemos hacer con ellos, que ellos los coloreen, los recorten, los armen. Eso es fundamental. La hora del cuento. Esto es vital, siempre y cuando tenga los requisitos indispensables. Si yo voy a contar un cuento y cojo el libro y empiezo a leer con una voz plana, tranquila, que voy durmiendo a los niños, el otro se para porque ya se cansa de lo que está diciendo, el otro corre para allí, el otro todo aburrido, esa clase va a ser un caos, ¿sí? Un caos. Pero si yo con antelación leo el cuento, lo tengo en mi mente, ¿sí? Y lo cuento con cambios de entonación, haciendo la montaña rusa, ¿sí? Y la gallina, y haciendo también el lenguaje paraverbal, ¿sí? Moviéndola en nuestro cuerpo, mostrándole a los niños, haciendo la mímica. Y muchas veces podemos hacer diferentes narraciones de cuentos. Una donde yo cuente toda la historia de esta manera, llamando la atención. O otra donde yo empiece a contar parte del cuento y le diga a Pedrito, ¿y qué seguía? Cuénteme, Pedrito, ¿qué seguía? Y como Pedrito está tan emocionado, él le va poniendo su parte. Y cada uno vamos armando un cuento diferente, ¿sí? O solamente el final. Para trabajar cuentos hay diferentes técnicas, pero debemos hacerlo sin pena, ¿sí? Debemos prepararnos para contar los cuentos, para que los niños les guste. Para contar un cuento también puedo utilizar títeres de mano, puedo utilizar títeres de palito, diferentes elementos también para contar el cuento. También fundamental que en nuestros espacios para trabajar con los niños busquemos la manera de que tengamos el rincón del cuento. A los niños hay que incentivarlos desde pequeñitos a la lectura. Es fundamental. Hay que incentivarlos a la lectura. Entonces, si tenemos con ellos el rincón del cuento, bien llamativo, bien decorado, bien bonito, y les tenemos cuentos como el Padre Nuestro, como Cartilla del Bien que Claudita se la regaló a mis nietos, pero qué cuento tan divino, le hemos sacado el jugo muchísimo. Conozca el espiritismo para niños, mi primer libro espírita, el ABC del bien, el abecedario del bien, perdón, la primera revelación Moisés y muchos otros cuentos que hay para los niños. Que ellos tengan acceso al libro. No que, ¡ay, papito, no toque el libro porque lo daña! No, que tengan acceso al libro, que lo cojan, que se sienten, que si leen ya, que puedan leerlo y que que nos reunamos con todos los niños y tú vas a leer una parte del cuento, tú otra parte, darle la oportunidad. Hay que incentivar la lectura, es fundamental. Nuestra doctrina espírita tenemos que leer, tenemos que estudiar, porque nuestra doctrina también es cultura. Como le dijo Juana de Ángeles a Divaldo, cuando Divaldo le preguntó a Juana, Juana, me están diciendo que tus libros son difíciles de leer, ¿sí? Y la gente los siente complicados para leer. Juana le respondió, Divaldo,
el espiritismo es cultura. Debemos estudiar. Entonces, desde pequeñitos, incentivar. Fundamental. Que si no tenemos el espacio, busquemos la manera. Nosotros trabajamos durante muchos años con invasiones. Invasiones que son ranchitos de plástico, con palitos, piso de tierra. Y yo quedé impactada porque nosotros teníamos una tarjeta de puntos como la que utilizan los supermercados, donde ganan puntos las familias, y de acuerdo al comportamiento y al proceso familiar que llevaban. Y hacíamos visitas improvisadas. Y un día llegamos a un cambuche, muchísima pobreza, pero quedé impactada ese rincón del cuento, con florecitas organizadas, la mamá le tenía cuentos a los niños, viejitos, pero le tenía los cuentos, o ella misma le armaba los cuentos, y todas las noches leían un cuento. Me pareció tan hermoso, y un ejemplo para todos nosotros que tenemos los recursos. Entonces, qué bonito. Lo que debemos es querer hacerlo. Estos son algunos de los ejemplos, que son muchísimos ejemplos, de los cuales podríamos hablar para con los niños. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Es una faceta bien difícil, ¿sí? El espíritu de Juana de Ángelis nos dice en el libro Vida y Sexo que es una de las etapas más difíciles del ser humano, la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay una dualidad. ¿Soy niña o niño o soy adulto? ¿Sí? Entonces estamos en que a veces quiero jugar con las muñecas, pero no, a veces no. Quiero demostrarme que ya soy grande. ¿Sí? A veces quiero jugar con los carritos, pero no. Quiero más bien estar mirando a la chica. Entonces hay un proceso en ellos que esa dualidad los lleva a que a veces nada les gusta, que es monotonía todo para ellos, que no sienten satisfacción, y llega un momento en que, ay, no quiero volver al centro espírita, ay, ya no me llama la atención. Entonces muchos de los padres de los centros espíritas se quejan. Cuando eran pequeños yo los llevaba con facilidad porque iban bajo mi mandato, pero ahora que están más grandes, entonces se les dificulta llevarlos porque ellos quieren otras actividades. Debemos prepararnos para ello. Los docentes, las personas encargadas de la parte infantojuvenil deben prepararse para trabajar con los niños de esta edad, que es bien diferente, ¿sí? Entonces, busquémosles actividades que les llamen la atención, busquemos actividades en el campo, busquemos actividades de exposición de ellos, busquemos películas, hagámosles cineforos, hay muchas actividades para ellos. Nosotros, por ejemplo, hemos creado unos juegos que son juegos interactivos que a los chicos les fascinan. En el computador, con su videobeam y los juegos, les fascina participar y así desarrollamos el tema. Ya ahorita les damos algunos ejemplos. Algunos ejemplos para trabajar con ellos: videos dramatizados o sociodramas, estudios de casos. Eso es para ellos cuando uno les pone estudios de casos. Y muchas veces situaciones vividas por ellos que tienen que buscar una respuesta, una orientación, ¿sí? La música. Los trabajos en grupo, ¿sí? Las técnicas de estudio, tenemos que prepararnos en técnicas de estudio. No siempre esa clase es positiva, monótona. Hagamos mesas redondas, hagamos murmullos, hagamos panel, hagamos tantas técnicas de estudio que hay. Lo que nos toca es prepararnos, ¿sí? Para poder realizar las cosas. Y los juegos interactivos que les hablaba, ahorita les muestro el ejemplo. Literatura infantil. Vamos a continuar con esa línea desde que empezamos cuando están pequeños en los grupos infantiles y les estamos inculcando la lectura. Trabajemos. Nosotros, a mí por ejemplo, nos ha dado un resultado grandioso el libro de Alborada Cristiana. Eso a los chicos les fascina.
cuentos y apólogos. Entonces, ellos hacen la lectura, hacen el estudio de caso, de ahí se puede sacar, son unos libros que son muy jugosos para trabajar con los niños, ¿sí? En esta edad. Dentro de esos juegos tenemos el Jeopardy. Entonces, en la parte superior ponemos una temática. En la parte de abajo van puntos. Entonces, el joven escoge el tema, existencia de Dios, 500 puntos. Se da clic en los 500 puntos y aparece la pregunta. Si la responde bien, va ganando 500 puntos. Y así sucesivamente, de acuerdo a la temática, cada uno escoge su pregunta y van ganando el puntaje. No los estamos evaluando de una manera motivante para ellos, ¿sí? Alcanzar la estrella, que también es un juego que les gusta. Entonces, cada estrella tiene un número, ese número lo lleva a una pregunta y lo responde y seguimos el juego de alcanzar la estrella, que también es un juego muy llamativo. Yo hasta también los hago con los adultos en los cursos de formación de trabajadores espíritas y de pases y a la gente les gusta mucho. El juego de ¿Quién quiere ser millonario? Yo no sé si allá, Claudita, hay en Viena este programa. Aquí fue muy famoso, ¿Quién quiere ser millonario? Entonces tenemos la plataforma con la música y todo. ¿Sí? Con la música y todo. Y los chicos manejan unas paleticas donde va A, B, C y D. Tienen el recurso de hacer una llamada, ¿sí? Para poder la respuesta. 50-50, todo lo que tenemos en ¿Quién quiere ser millonario? Entonces sale la pregunta. Según su orden, ¿cuáles son las 3 revelaciones? Ellos piensan, levantan la paletica de acuerdo a la respuesta que ellos creen, después damos la respuesta, ¿sí? Y aparece subrayada. ¿Sí? Son juegos muy emocionantes para los chicos porque los hemos vivido nosotros con ellos. Durante el desarrollo de toda la actividad, con los diferentes momentos que tiene una clase, con los recursos que venimos utilizando, vamos evaluando. Debemos trabajar la evaluación de una manera agradable, fundamental, ¿sí? ¿Qué buscas evaluarme? Mi atención, mi inteligencia, mi memoria, mi personalidad, mi afectiva. ¿Qué buscas evaluarme? ¿Sí? No estamos en una educación convencional. Estamos en una educación del espíritu. Y en la educación del espíritu estamos formando valores. Estamos ayudando a que los niños trabajen en su reforma íntima desde pequeños. Entonces es diferente el proceso que se lleva en la evaluación dentro de nuestros centros espíritas a la que ellos llevan en sus colegios, que para ellos muchas veces es aterradora. Cuando les hablan de evaluación es angustia, miedo, se ponen fríos, tiemblan. Entonces, si nosotros lo hacemos a través del juego, ¿cómo asimilaron los conceptos? ¿Los entendieron? ¿Sí? ¿Qué no entienden? Si no entienden cómo podemos trabajar, qué otras actividades podemos hacer para que ellos asimilen de una mejor manera este proceso. Entonces, esa evaluación llamativa que a los niños les gusta, nos va a permitir a nosotros identificar las situaciones que se presentan. No solamente las situaciones que se presentan ante el tema, por qué el niño no entiende el tema, sino también las situaciones emocionales que el niño está viviendo. Una separación de los padres que me tiene aterrado, que no puedo dar respuesta a lo que estoy aprendiendo porque mi cabecita está metida en otra cosa, en un dolor, ¿sí? En una emoción muy fuerte. Entonces hay tantas circunstancias, por eso es que en la educación espírita
que es la educación del espíritu, vemos más allá de la materia. Vemos más allá de lo que el niño siente, de lo que el niño piensa, de lo que el niño es y de lo que puede llegar a ser en esa transformación espiritual. Y esa educación debe ser bilateral. No es el maestro impositivo que vimos al principio con regla, sino esa maestra o maestro dulce, amoroso, que llega a ellos y que a través de las diferentes actividades que hemos hablado los puede ir evaluando, pero también el niño con su comportamiento y sus actitudes hacia ella o hacia él le hace entender que me siento a gusto, que de la manera como usted me está enseñando, me gusta, me llama la atención, me gusta venir. Vamos a mirar entonces que ya no hay que ya los niños vienen con facilidad al centro espírita, que hay continuidad en venir, ¿sí? ¿Qué día nos decía un niño y me llamó hace poco? Me mandó un video. Le voy a mostrar lo que hago día a día. Ya que no tengo el centro espírita, ¿qué me hace tanta falta? Me decía. Entonces le mando el video para que vea lo que estoy haciendo en mi diario vivir. Y es un chico de 5 años. Y eso cogía las pesas y las alzaba y movía para acá y esto y lo otro. Y decía, y si puede llamarme todos los días por videollamada y nos pueden dictar las clases por videollamada, qué feliz que sería, ¿sí? Entonces, si los niños están tan animados, es porque los procesos que estamos realizando en el centro espírita son llamativos para ellos, ¿sí? Ahí nos estamos también nosotros autoevaluando, ¿sí? Consejos prácticos que todos debemos tener en cuenta. Trabajar por crear un ambiente acogedor en el aula, que sea informal y que sea acogedor. Que si hoy queremos trabajar en el piso, vamos a trabajar en el piso. Que si queremos trabajar en las mesitas, vamos a trabajar. La autoridad del maestro no es impositiva, se gana, ¿sí? Con amor, pero se gana, ¿sí? Entonces, importante. Que ellos sientan la seguridad de su espacio. Este es mi espacio, ¿sí? Que los grupos de trabajo no sean numerosos, sean reducidos, para que podamos tener una educación personalizada, llegar a conocer a cada una de esas personitas, sus acciones, sus situaciones, sus sentimientos, es fundamental. Proporcionarles espacio para que los niños y jóvenes aprendan los conceptos a través de la vivencia, que es un recurso fundamental. Utilizar novedades o curiosidades sobre el tema para el desarrollo de las aulas. Proporcionar armonía en los estímulos visuales del aula. Que no sea una aula ni tan llena de tantas cosas, ni tan vacía, o con el mismo cuadro siempre, ¿sí? Proporcionar integración entre los educadores, que ellos vean que el profesor o la profesora que trabaja con el prejuvenil se la lleva muy bien con el juvenil, con la del juvenil y con todo, que es un equipo de trabajo. Preguntas evitando dar respuestas, sin ofrecer la oportunidad de la reflexión. Entonces preguntamos y se demoran y de una vez nosotros vamos a dar la respuesta. Ellos tienen que reflexionar, masticar la pregunta, analizarlo. Organización en las actividades programadas, no improvisar. Esto es fatal. La improvisación es, mejor dicho, el peor enemigo que nosotros podemos tener. Proporcionarle la utilización de materiales concretos y experiencias cotidianas en la explicación de los contenidos. Intercambio. Que no alcanzo a leer acá. Ya. Intercambio de experiencias entre los educadores y los niños, ¿sí?
que haya ese intercambio, que ellos cuenten lo que hicieron, que los profesores cuenten, ¿sí? Que haya esa amistad. Contacto periódico con la familia, importantísimo. ¿Cómo está el niño en la casa? ¿Cómo se está portando? ¿Sí? El contacto del niño y el joven con el libro espírita. Nuevas disposiciones del ambiente de acuerdo con la actividad realizada. Podemos modificar, ¿sí? Estamos realizando un proyecto como el que Claudita nos explicó de las colonias espirituales y vamos a decorar de acuerdo a la temática, de acuerdo al proyecto, vamos a hacerle cambios y que ellos mismos las hagan. La participación del grupo en la organización del ambiente del aula. Comuníquese mirando al niño y al joven a los ojos. Eso es un factor fundamental. Este mensaje, la verdad que me llega al alma. El educador consciente de sí mismo jamás se juzga listo. Jamás se juzga listo. Acabado, sin más que aprender, rehacer, conocer. Al contrario, avanza con el tiempo, ve siempre escalando para seguir subiendo en la infinita escalera de la experiencia y del conocimiento. No somos producto terminado. El orgullo no debe tocar nuestra alma. Debemos ser humildes, entender que siempre hay algo nuevo para aprender y que entre todos podemos aprender los unos de los otros. ¿Cuánto aprendemos nosotros de los niños? ¿Cuánto? Somos seres perfectibles que estamos en un proceso de evolución continuo. Entonces podemos ser pedagogos, podemos tener maestrías, podemos tener doctorados, ¿sí? Pero ese intercambio con los niños nos hace aprender tanto, 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 y si hay humildad en nuestro corazón para poder cambiar. Porque recordemos, estamos trabajando la educación del espíritu, que es la verdadera. Muchísimas gracias.